Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, a nuestro Creador y sustentador. Alabamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres. La misericordia de Dios se basa en que tiene todo el poder y la capacidad de perdonar pecados y de santificar a los hombres para que vivamos en santidad. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos como siempre a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado en el pasado, está utilizando en el presente y utilizará en el futuro para separar al ser humano, parcial o totalmente, de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida, porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, se separa de Dios y se asocia con Satanás. Por lo tanto, entra en caos espiritual, entra en caos emocional, entra en caos en las relaciones y queda incapacitado para hacer la voluntad de Dios, pero sí la del diablo. Tercero, para conducir a una condenación eterna al hombre que muere en ese estado de caos por estar separado de Dios. Así que, en el nombre de Jesús, le instamos, usted que está aquí presente, escuchando este mensaje, a que haga uso de su libre albedrío, de su capacidad de decisión, para que tome la decisión de no permitirle a Satanás separarlo de la verdad de Dios. No le permita al diablo traer caos a su vida y a su familia. Y no le permita al diablo conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Si usted está viviendo ese estado de caos, y aclaramos, llamamos caos a la angustia, a la desesperación, a la ansiedad, al miedo, al estrés, a la depresión, a la opresión, a ese sentido de inseguridad producido por alguna situación que usted tiene que resolver, pero no sabe cómo hacerlo ni tiene los medios. Permítame decirle que si usted está en ese estado de caos, la única persona que quiere y puede ayudarle a salir de ese estado es Dios. La única persona que quiere y puede, porque hay personas que quieren ayudarle, pero no pueden. Y la única persona que quiere y puede ayudarle a usted a salir de ese estado de caos se llama Dios a través de Jesucristo. Así que, si está pasando por ese estado de caos, quiero invitarle a clamarle a su Creador, a ese que está sentado allá en el tercer cielo en su trono de gloria, que está para ayudarnos, para levantarnos, para liberarnos, para bendecirnos. Clámele al Señor para que se cumpla en usted la palabra de Dios que dice que cuando alguien clama a Dios en su angustia, en su miedo, en su estrés, en su preocupación, en su ansiedad, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con la palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Solo falta que usted clame a su Creador en el nombre de Jesús. Oramos pues en esta mañana y le pedimos al Señor que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Y ahí donde usted está, yo le invito a que con su poder de decisión tome la decisión de renunciar a todo engaño, mentira, error, incredulidad, religiosidad e idolatría. Y que tome la decisión de sentarse ahí a escuchar la palabra del Señor, esa palabra que Dios tiene para bendecirle,
y a tomar esa palabra con seriedad en su vida, aferrarse a ella para que Dios la respalde con las señales prometidas en el nombre precioso de Jesús. Tenemos como siempre la mesa servida, el pan está servido para todos los hambrientos y para todos los sedientos de la voluntad de Dios para sus vidas. Dios tiene hoy una palabra especial y preciosa para todos y cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo revela el poder de la Santa Cena. Escuche bien esto. El Espíritu Santo revela el poder de la Santa Cena. Creo, y ha sido una carga en mi vida y en mi ministerio, el tomar la Santa Cena. De hecho, hace varios días no la doy. No la doy porque creo que hace falta un conocimiento real, contundente y profundo de lo que es la Santa Cena. Y creo que muchas personas están recibiendo consecuencias por tomar la cena, la Santa Cena, de una manera indigna, de una manera descuidada. Así que oro al Señor, al Creador de las Escrituras, al Espíritu Santo, para que nos acompañe en este día a conocer, a entender sobre la Santa Cena, a fin de que la podamos tomar con los propósitos que Dios la estableció para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Tenemos pues entonces en San Juan capítulo 6, versículos 54 al 56, la palabra de Dios que dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aclaremos algo. Tomar la Santa Cena no produce vida eterna. Lo que produce vida eterna es conocer a Jesús, el sacrificio que hizo por nosotros al dar su vida, al derramar su sangre y al resucitar. Que cuando conocemos nuestro problema y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y lo recibimos, Él produce la vida eterna. Lo que hace la salvación es preservar esa vida eterna y hace que permanezcamos con Él. Por eso me gusta lo que el Espíritu Santo escribió en la Biblia o mandó a escribir en la Biblia cuando está diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En otras palabras, esa vida eterna que la produce Jesús, al tomar la Santa Cena con la reverencia, el respeto y el valor adecuado, preserva la vida eterna. Y Dios promete resucitarnos en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, comida y bebida para el ser interior, para el espíritu y para el alma, pero que va a afectar el cuerpo también de una manera positiva. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Escuche los beneficios, solamente en estos 3 versículos, los beneficios tan importantes que produce tomar la Santa Cena con la fe, con el cuidado, con el significado, el valor y el respeto y la referencia adecuados. Tenemos entonces un momento para reflexionar en lo siguiente. Todo lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo lo que es su creación, lo que es la salvación, su obra redentora por medio de Jesús y la vida del creyente en el reino, de principio a fin, está enseñada, dirigida, acompañada, confirmada y respaldada por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene que ver con todo lo que está escrito aquí. Y hoy vamos a conocer lo que está escrito aquí acerca de la Santa Cena, para que disfrutemos
de sus beneficios y para que evitemos las consecuencias por tomarla de una manera descuidada. Cualquier desobediencia a lo que el Espíritu Santo inspiró en este libro es contra Dios, es irnos contra lo que Dios estableció, contra lo que Dios hizo y estableció para nosotros. Cualquier desobediencia a esta palabra, cualquiera. Hoy el Espíritu Santo nos va a llevar por la enseñanza de la Santa Cena para que podamos disfrutar de sus beneficios y podamos evitar las consecuencias que Él mismo estableció. La Santa Cena es un medio para preservar la vida, la libertad, la bendición, el poder, la comunión y la relación con Dios, la esperanza, cuando se toma con conciencia y en la guianza del Espíritu. Preserva todas estas bendiciones. Pero cuando se toma sin conciencia y sin estas características, puede traer juicio y disciplina al tomarse de una manera indigna. Por eso entonces vamos a las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 11, versículo 26 al 32, y escuchemos lo que el Espíritu Santo nos dice en esta mañana. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí tenemos entonces una expresión escrita en las Sagradas Escrituras acerca del cuidado, de la reverencia, de los propósitos que tuvo el Señor a establecer la Santa Cena para sus hijos, para los nacidos de nuevo, para los redimidos. Dice entonces, en el primer punto que vamos a tratar en esta mañana, la Santa Cena conmemora la muerte, la sangre y resurrección de Jesús. Escuche bien lo que hace la Santa Cena. Es una conmemoración de la muerte, de la sangre y la resurrección de Jesús. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23, 25, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando nos vamos a la palabra conmemorar, dice que conmemorar es recordar quién es Jesús, lo que dice, lo que hizo por mí, lo que hizo en mí y lo que hará por medio de mí. Es recordar lo que soy en Cristo, lo que tengo en Cristo y lo que puedo en Cristo. Es recordar sus hechos del pasado que siguen siendo presente, que tienen influencia y valor eterno. No es solo acordarme mentalmente,
Conmemorar implica honrar, valorar, vivir su realidad y disfrutar su vigencia eterna. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos conmemorando, estamos recordando, no un hecho histórico, sino una realidad presente, que aunque sucedió en el pasado, es una realidad presente y una realidad futura, que nos afecta, que nos bendice, que nos transforma, que nos mantiene la vida, que nos mantiene la relación con Dios y muchas bendiciones más. No es un recuerdo histórico, es vivo, es sobrenatural, es real, es eterno en Cristo. Es su obra redentora en mi corazón y avivada a diario por el Espíritu Santo. Es recordar su vida sacrificada, su sangre derramada y su resurrección gloriosa que tiene efectos continuos al injertarnos en él. Entonces Jesús da su vida por nosotros, con su vida paga nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Eso debe generar en nosotros mucha gratitud, que nos lleva al servicio y a una vida de adoración. Con su sangre nos redime de toda desgracia, de toda desgracia. Y ese liberarnos de toda esa desgracia que afecta nuestra vida presente y afecta nuestra vida futura, nos debe llevar a disfrutar de esos cambios que generó. O sea, quitó muchas cosas de nuestras vidas que eran dañinas, nocivas, negativas, como el pecado, como la esclavitud. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, estableció cosas nuevas en nosotros. Y ese quitarnos las cosas malas, negativas, que nos autodestruyen y establecer cosas nuevas en nosotros, al injertarnos en él, nos debe llevar a disfrutar de su realidad presente. Entonces, su muerte, que paga por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, debe llevarnos a una vida de gratitud, de servicio y de adoración continua. Su sangre, que nos redime de toda desgracia, nos debe llevar a disfrutar su realidad presente, porque no fue que pasó en el pasado, no, es que es una realidad presente y eterna, o sea, continua. Y tercero, su resurrección hace posible que seamos injertados en él, en su naturaleza. Escúchelo bien, cuando una persona reconoce que es pecadora, que por el pecado está separada de Dios, y de morir en ese estado va a una condenación eterna en el lago de fuego, y le pide a Jesús que lo perdone, que lo salve y lo recibe como su Salvador, lleva a Jesús a tomarnos de la descendencia de Adán, injertarnos en su vida, en su naturaleza santa, nos hace una nueva creación y nos permite disfrutar los efectos eternos de estar injertados en él, de caminar con él todos los días de nuestra vida, porque somos parte de su cuerpo, de su naturaleza, de su vida, de su espíritu, de su visión, de su propósito. Entonces, todas estas realidades que no es algo que pasó en el pasado y se acabó, sino que fue algo que sucedió hace 2000, no 25 años, no, más bien 1998, 95 años. Eso que Jesús logró en la cruz del Calvario, cuando murió, cuando dio su vida, derramó su sangre, cuando resucitó al tercer día por el Padre y lo ascendió en gloria al cielo, es una realidad no pasada, que a pesar de todos los años que lleva de lo que sucedió, es una realidad presente y es una realidad eterna. Entonces, la Santa Cena es conmemorar, es recordar todo eso que sucedió
pero que sigue sucediendo y que continuará sucediendo. Por lo tanto, la Santa Cena debe ser un momento de celebración, de victoria, de libertad, de triunfo, de gloria en su presencia, en la salvación que nos otorgó, en la vida nueva que nos entregó. Y es un tiempo de celebración, de recordar las cosas que pasaron. Vamos a mirar 7 aspectos de lo que logra la sangre de Jesús en la vida de una persona. 7. Son muchos, pero solamente va a hablar de 7 en esta mañana. Dice que redimidos, porque con su sangre nos redimió. Es decir, nos rescató. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de una desgracia, de una vida de desgracia, de un egoísmo, de un egocentrismo, de un orgullo que nos impedía relacionarnos con Dios y con las personas. Y Jesús viene a rescatarnos. Recuerde que rescata solo a aquellos que lo reciben como su Salvador, que le piden perdón por sus pecados porque saben que toda su vida han cometido pecado y le piden salvación eterna para no ir a un lago de fuego. A esos les pasa esto que vamos a hablar. Dice que redimidos es rescatados de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Y cuando dice que nos rescata de toda tribu, lengua, pueblo y nación, es que cuando los recibimos a Él como nuestro Salvador, entonces Él nos toma y nos corta de la descendencia de Adán, o sea, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos injerta en la descendencia de Dios, para que seamos la familia de Dios en santidad, en justicia, en una nueva vida. Esto es lo que celebramos al tomar la Santa Cena. Segundo, nos redimió, nos rescató de todo pecado cometido, de todos los pecados que el ser humano que cree en Él y lo recibe como su Salvador, le pide perdón por sus pecados y le pide la salvación de su alma, le perdona todos los pecados cometidos. Efesios 1:7. Nos perdona de todos los pecados cometidos. Ya no estamos destinados a la perdición, a la condenación. Estamos destinados a una vida eterna. Y esto es lo que celebramos al tomar la Santa Cena. Recuerde que la Santa Cena está compuesta del pan, que representa el sacrificio de la vida de Jesús en la cruz, para pagar por nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Teníamos que morir yendo a una condenación eterna en el lago de fuego. Pero Él lo hizo en mi lugar, lo hizo en tu lugar, para que nosotros no fuéramos destruidos, sino que tuviésemos vida eterna en Él. Entonces, todo pecado cometido desde nuestro nacimiento hasta el día que nos encontramos con Jesús, los perdona a todos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos los pecados. Tercero, la esclavitud del pecado y del diablo. Porque el pecado le da a Satanás derecho legal sobre el ser humano. Escúchelo bien, el pecado le da derecho legal a Satanás sobre el ser humano. Entonces, cuando Jesús nos libera del pecado, quita el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos quita el pecado al acercarnos a Él por salvación, al pedirle perdón por nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, Jesucristo nos quita el pecado. Por lo tanto, Satanás pierde el derecho sobre nosotros. Ahora el que tiene derecho sobre nosotros es Dios. Nos quita, nos libera de la esclavitud del pecado y del diablo y nos coloca en victoria y en triunfo sobre Satanás y sobre todas sus huestes espirituales de maldad. Número 4, nos libera, nos rescata de la maldición de la ley por causa del pecado original. Deuteronomio 28, versículo del 15 al 68, habla de todas las maldiciones generacionales que el ser humano recibe por estar separado de Dios y de su verdad. Y de todas esas maldiciones generacionales, Jesucristo nos libera, según Gálatas 3:13. Nos redimió de la maldición de la ley.
Número 5, nos libera de la potestad de las tinieblas. Dice la Biblia que el mundo está bajo la potestad de Satanás. El mundo está bajo la potestad de Satanás. Todas las personas que están en el mundo, que caminan en el mundo, hacen la voluntad del diablo de una manera inconsciente. Pero la Biblia dice en Colosenses 1, 13 y 14 que el Señor nos rescata de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Ese traslado, ese tomarnos espiritualmente del mundo y trasladarnos a su reino, genera una liberación de la potestad de las tinieblas sobre nuestras vidas. Y esto hay que valorarlo. Y todas estas cosas son las que celebramos, por las que damos gracias, por las que adoramos al Señor y por las que vivimos, porque son realidades eternas. Empezaron un día, pero continúan. En mi vida empezaron el 28, el 25 de junio del 87. Y han pasado 38 años y siguen pasando. Y los años que voy a estar aquí en esta tierra seguirán pasando siempre y cuando no me aparte de Jesús para volverme a asociar con Satanás. Número 6. Somos redimidos y rescatarnos de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Según 1 de Pedro 1, 18 y 19. Heredamos de nuestros padres una vana manera de vivir. O sea, una vida vacía, sin luz, sin dignidad, sin propósito por causa del pecado original. Pero Jesús nos libera. Entonces, ¿qué hacemos en la Santa Cena? Rescatamos, celebramos, adoramos, agradecemos por ese rescate, porque ya nuestra vida tiene propósito en el mundo. Y número 7, nos libera de toda pobreza, nos rescata de toda pobreza y de toda enfermedad. Dice la palabra del Señor en Isaías 53, 4 y 5, que Jesús se llevó nuestra enfermedad y nuestro dolor, y por su llaga fuimos curados. Y dice la palabra en Romanos 8, 16 y 17, que los hijos de Dios, rescatados por Cristo, que vivimos en el Espíritu, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. O sea, heredamos lo que Dios tiene. Y de Dios es el oro y la plata. También somos herederos de ello. Todo esto es lo que celebramos en la Santa Cena. Todo esto es por lo que alabamos al Señor y lo glorificamos en la Santa Cena, porque solo Jesús lo pudo hacer posible. Solo Jesús lo pudo hacer posible. El segundo enfoque que usted y yo debemos de tener, esto fue lo que Jesús logró, o más bien, algunas de las cosas que Jesús logró, porque logró mucho más. Y en el tema de la Santa Cena aparece una palabra: que no tomemos la Santa Cena de manera indigna. Entonces vamos a conocer las consecuencias de tomar la Santa Cena de manera indigna, porque traen consecuencias. Vienen consecuencias sobre la vida de la persona. En 1 Corintios 11, 27 y 29, dice la palabra del Señor, y tomo estos dos versículos porque repite la misma advertencia. Dice la palabra del Señor, de manera que cualquiera que comiere este pan, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Escuche bien esto. Número 1, tomar la Santa Cena indignamente, seremos culpables del cuerpo y de la sangre de Jesús. Es decir, seremos culpados de la misma actitud de quienes le crucificaron, que se burlaron, que se rieron, que lo hostigaron, porque no valoraron quién era él, porque no valoraron su muerte, porque no valoraron su amor, porque no valoraron su gracia, porque no dijeron en ningún momento, gracias Jesús por estar muriendo en mi lugar. Se burlaron de él. Y toda persona que toma la cena indignamente está haciendo exactamente lo que ellos hicieron.
porque no lo reconocieron, porque no lo valoraron y porque no creyeron que ese sacrificio era para salvarlos a ellos. Entonces, tomar la Santa Cena indignamente, sin reconocer lo que propició la muerte de Jesús para nuestro beneficio, para nuestra salvación y para nuestra vida eterna, sin reconocer los méritos de su sangre para nuestro favor. Tomar la Santa Cena sin esa conciencia, sin esas vivencias, sin esa fe, sin esas transformaciones de las que habla el Señor, es burlarnos del Señor. Por lo tanto, el Señor nos haría culpables de la muerte del Señor, como si nosotros fuéramos de los mismos que mataron a Jesús para burlarse de él. Porque Jesús tenía que morir por nuestra salvación. Una cosa es ver a Jesús muriendo y diciéndole gracias porque estás muriendo en mi lugar. Gracias porque lo estás haciendo para salvarme. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo para darme vida nueva. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo porque me amas. Gracias. Pero otra cosa es burlarse. Cuando tomamos la Santa Cena, sin la conciencia, sin la gratitud, sin la adoración, sin la celebración de esa realidad de Jesús hacia nosotros, lo estamos haciendo para burlarnos. Lo estamos haciendo de una manera indigna. Por lo tanto, seremos culpados como aquellos que mataron a Jesús para burlarse de ellos y no lo vieron como su Salvador. Cualquiera que tome la Santa Cena del Señor indignamente será culpado de los que mataron a Jesús para burlarse de su muerte, para burlarse de su sacrificio. Así que esto es muy delicado. Y vamos a mirar algunas de las razones indignas que hemos de tener presente. Dice que tomar la Santa Cena sin arrepentimiento, con pecado en el corazón, es una forma indigna de tomar la Santa Cena. Recordemos que la cena no es para ignorar el pecado, sino para recordar que Jesús lo quitó en la cruz, pagó por él. Su muerte era para salvarnos de la condenación eterna. Era para quitarle la potestad a Satanás sobre nosotros, para hacernos libres. Su muerte era para dignificarnos. Entonces, cuando no haya un arrepentimiento, cuando el resultado de la Santa Cena no es una gratitud por haberme arrepentido y haber recibido lo que recibí a través de lo que acabamos de hablar hace un momento. Entonces, al no tomarlo al tomar la Santa Cena sin arrepentimiento, es una manera indigna. Número 2, tomarla sin examinar ni evaluar honestamente el corazón. Si Jesús logró todo eso a través de su vida y de su sangre y de su resurrección, recordemos que con su vida pagó el precio de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Con su sangre nos redimió de la desgracia, de muchas desgracias. Hablamos de 7 hace un momento. Y con su resurrección hizo posible de que fuéramos injertados en su naturaleza divina para no pecar más, en su naturaleza santa. Y eso es lo que nos hace hijos de Dios, estar injertados en Cristo para disfrutar de su naturaleza, de su vida, de su espíritu, de su victoria, de su gloria, de su poder. Cualquier persona separada de Cristo no puede disfrutar de eso. No se puede cambiar a sí mismo. Y su vida es una continua lucha de querer y de tratar de hacer las cosas que Dios manda sin lograrlo. Entonces debemos de examinar el corazón cuando vamos a tomar la Santa Cena. ¿Estoy yo viviendo en santidad? ¿Estoy disfrutando de los méritos del sacrificio de Jesús, de su sangre y de su resurrección? ¿Estoy viviendo como esa nueva criatura? Examinarnos. Tercero, tomar la cena con ligereza o indiferencia espiritual. Oiga esto, con ligereza o indiferencia espiritual, no reconociendo mi estado verdadero espiritual. Entonces la tomo con ligereza.
mostrando ignorancia. Escuche bien esto. Al tomar la Santa Cena con ligereza o indiferencia espiritual, estoy tomando la Santa Cena ignorando y despreciando la muerte, la sangre y la resurrección de Jesús. Escúchalo bien. Tomar la Santa Cena con indiferencia espiritual, a la ligereza, es tomar la Santa Cena sin reconocer los méritos de su muerte, los méritos de su sangre y los méritos de su resurrección. En otras palabras, me estoy burlando. Y eso Dios, escúcheme, Dios nunca lo pasará. Vendrán consecuencias. Cuarto, tomarla con división o falta de amor. Tomar la Santa Cena divididos de las personas, de los pastores, de los hermanos, del cónyuge, de los hijos, qué sé yo. Es una manera indigna, porque se entiende que el sacrificio de Jesús era para hacernos una familia unida en Cristo Jesús. Yo reconozco, y esto es muy importante aclararlo, que si usted como hombre o como mujer está en Cristo, pero su cónyuge no, no puede haber unidad. Usted lo reconoce que no hay unidad, pero lucha por esa unidad, lucha por esa salvación para su cónyuge, para sus hijos, porque quieren que también vivan lo mismo. La falta de perdón, el resentimiento en el corazón, el rencor, contradice el sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Jesús era para amarnos. Por lo tanto, no podemos venir a la Santa Cena con divisiones de los que están también con el Señor, sino tener una unidad como familia, como el cuerpo de Cristo. Número 5, tomarla sin fe en Jesús y en su obra redentora. Hay muchas personas que en su buena intención están queriendo amar y se esfuerzan por amar, se esfuerzan por perdonar, se esfuerzan por orar, se esfuerzan por leer la Biblia, se esfuerzan por hacer lo que Dios dice en su palabra. Pero permítame decirle una cosa, no es el esfuerzo lo que Dios quiere suyo. Si fuera por esfuerzo, Jesús no hubiera tenido que morir. No hubiera tenido que pasar por donde pasó, porque nuestro esfuerzo sería suficiente. Entonces, no es por esfuerzo. Entonces, tomarla sin fe en Jesús y en su obra redentora y tratando de llevar una vida en mi esfuerzo es una manera indigna. Cualquiera podría decir, no, pero es que no es indigna porque, mire, imagínese a la persona en pecado y tratando de hacer las cosas bien, tratando de agradar a Dios. Es que esa no es la vida que Dios estableció. Dios dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es por el esfuerzo humano, es por lo que Él logró en la cruz del Calvario. Es por lo que Él logró con su vida, con su sangre y con su resurrección. Número 6, tomar la Santa Cena sin reconocer el valor del sacrificio de Jesús es una manera indigna. La cena proclama, escúcheme, la cena proclama, la cena celebra, la cena invoca, la cena expresa una victoria de la muerte del Señor Jesús, la libertad del pecado. Si alguien la toma sin vivir la libertad del pecado, se burla del Señor y de su sacrificio. Y es una manera indigna de tomar la sangre del Señor. Y número 7, tomarla sin un testimonio de una vida cambiada sobrenaturalmente. Que usted pueda decir, es que yo hago esto, ni siquiera es que yo me lo propongo, es que yo siento por dentro el querer como el hacer las cosas así. Y puede ser que muchos lo critiquen y muchos no estén de acuerdo, pero usted siente paz y siente alegría y siente convicción por dentro. La Biblia dice que cuando somos salvos, el Espíritu Santo nos da el querer como el hacer. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones para que nos podamos amar, para que usted pueda hacerlo de una manera sin su esfuerzo.
Entonces usted tiene un testimonio de una vida cambiada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que al tomar la Santa Cena, usted lo tome porque usted muestra que usted es una nueva criatura, santa, que tiene la naturaleza divina. Así que lleguemos a esta conclusión. Según Hebreos 10:29, escuche bien lo que dice el Señor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Tomar la Santa Cena sin sin la debida experiencia de la salvación, sin la debida santidad, integridad delante de Dios, amor, gratitud, adoración, servicio al Señor. Es una manera de pisotear al Hijo de Dios, de burlarnos del Hijo de Dios. Es una manera de tener por inmunda su sangre en la cual fuimos, porque era para nuestra santificación, para nuestra redención. Es una manera de burlarnos de una manera muy, digámoslo, muy triste, muy dolorosa. Por eso el Señor dice que tomemos la cena con dignidad, con integridad, no a la ligera, que nos examinemos a nosotros mismos, que reflexionemos cómo estamos viviendo, que pensemos en el Señor, que pensemos en su sacrificio, lo que quería con su sacrificio, que pensemos en su sangre, lo que quería con su sangre, lo que pensemos en su resurrección, lo que quería con su resurrección en nuestras vidas, una nueva creación. Comer, escucha bien, comer la carne y beber la sangre, cosa que realmente no podemos. No podemos comer la carne de Jesús ni beber su sangre. Pero analicemos lo que quiso decir con comer la carne y beber la sangre. Comer la carne y beber la sangre es aceptar, es recibir y disfrutar por medio de la fe del sacrificio de Jesús, de su vida entregada por nosotros, de su sangre derramada por nosotros y de su resurrección hecha por nosotros para nuestro bienestar. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiéramos podido cambiar, no hubiéramos podido ser salvos, no hubiéramos podido tener una nueva naturaleza, no hubiéramos podido ser una nueva criatura. Entonces se necesitaron los 3 episodios: dar su vida para pagar por nuestros pecados, derramar su sangre para redimirnos de toda desgracia y resucitar de entre los muertos al tercer día para podernos injertar en él y que podamos tener el linaje, el ADN, la naturaleza divina de parte de Dios. Disfrutar de todos esos beneficios en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Todo lo que otorgó su vida, todo lo que otorgó su sangre, todo lo que otorgó su resurrección, disfrutarlo, celebrarlo. Eso es tomar la Santa Cena con dignidad. Cuando usted la toma para celebrar la victoria, para celebrar el triunfo, para celebrar su libertad, para celebrar su salvación, para celebrar su relación con Dios. Entonces dice, la Santa Cena preserva la vida y la salvación, o sea, la mantiene viva, la mantiene activa. Cada que tomamos la Santa Cena, se aviva, se activa la vida eterna y la salvación, todos los beneficios de la salvación. Tomar la Santa Cena preserva la unidad del cuerpo, que es un sueño de Dios, para que seamos uno, dijo Jesús, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno y que sean perfectos en unidad y que el mundo vea esa unidad para creer que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. La unidad es fundamental, es básica y se logra en la salvación. Recuerde, no es un esfuerzo suyo ni mío, es una realidad lograda por Jesucristo. Veamos entonces qué hacer de aquí en adelante ante la Santa Cena. Y vamos a preparar nuestro corazón para que seamos ministrados por el Espíritu Santo. Sobre todo, que podamos tomar conciencia cómo lo hemos hecho antes y cómo lo vamos a seguir haciendo.
Porque el hecho de hablar de la Santa Cena, de lo que es, de lo que significa, de los méritos que trae para nosotros, no es ahora para que usted diga, no, eso tiene muchos requisitos, yo no la tomo. Pues si no la toma ya estaría en desobediencia, porque el Señor la estableció para que la tomáramos. Pero si la toma de manera indigna, es pisotear, es burlarse, es reírse de Jesús, de su sacrificio. Entonces debemos de tener la actitud correcta para tomarla. Cada vez, pues, que tomemos la Santa Cena, hagámoslo para celebrar lo que Jesús logró con su muerte, para celebrar lo que Jesús logró con su sangre, para celebrar lo que Jesús logró con su resurrección. Hagámoslo para celebrar que el pasado sigue siendo un presente vivo y un futuro real. Escúchelo bien, hagámoslo para celebrar que el pasado sigue siendo un presente vivo y un futuro real. La vida en Cristo, la vida en su reino, la vida en santidad, la vida en el Espíritu. El triunfo de Cristo, la victoria de Cristo afecta nuestras vidas para que nosotros también seamos victoriosos. Eso es una celebración, ya que Jesucristo vive en nosotros. Jesucristo murió, pero también resucitó. Y resucitó para injertarnos en Él, a fin de vivir en nosotros y que nosotros vivamos en Él. Eso es la razón por la que tomamos la Santa Cena. Tomamos la Santa Cena para celebrar nuestra libertad, nuestra salvación. Tomamos la Santa Cena para celebrar el triunfo de Cristo, que nos hizo más que vencedores. Celebramos su muerte, porque fue en nuestro lugar. Porque Él murió, yo ya no tengo que morir, porque Él vino a darme la vida de Él y la vida eterna. No deberíamos estar realmente agradecidos con eso, con su muerte. Ya no tenemos que ir a la condenación eterna en el lago de fuego. Ya no tenemos que vivir separados de Dios. Ya no tenemos que vivir en egoísmo y en egocentrismo y en pecado. Eso lo logró Él con su muerte. Eso merece celebración. Eso merece cantar con victoria, gratitud, celebración, servicio, para que otros también conozcan esta salvación tan grande. Los beneficios de su sangre, el ser redimidos de toda maldición, de toda esclavitud del pecado y del diablo, de toda condenación, de toda enfermedad, de toda pobreza, de toda división. El ser redimidos, perdonados de todos nuestros pecados cometidos. ¿Cómo no celebrar eso? ¿Cómo no tomar la Santa Cena, el pan en una mano y la copa en la otra para decir gracias, Jesús? Gracias por esta salvación. Gracias por esta libertad. Gracias, Jesús, porque estás en mí y porque estoy en ti. ¿Cómo no celebrar esas victorias? ¿Cómo no celebrar esas bendiciones? ¿Cómo no celebrar esos favores de Dios a través de Jesús? ¿Y cómo no celebrar su resurrección? Que gracias a su resurrección yo estoy injertado en Él y tengo su naturaleza. Y es esa naturaleza divina en mí, según 2 de Pedro 1, 3 y 4, lo que me permite ser libre de la corrupción que hay en el mundo, la corrupción que me rodea, de todos los que están sin Cristo. En mi casa, en mi trabajo, en mi estudio, donde quiera que me encuentre, estoy libre de la corrupción, porque puedo responder de una manera diferente gracias a esta salvación tan grande. Le invito pues entonces, ahí donde está, a inclinar su rostro delante del Señor, a examinarse de la manera en que usted ha tomado la Santa Cena, la manera en que posiblemente usted sin querer se burló, pisoteó a Jesús, tuvo por inmunda la sangre del pacto, tomó la copa sin reverencia, tomó el pan sin reverencia, tomó la Santa Cena sin la gratitud, sin la debida conciencia, para que usted ahí donde está pueda decir, Señor, perdóname, pero no lo volveré a hacer de esta manera. Lo voy a hacer con conciencia. Voy a valorar el sacrificio de Jesús. Voy a valorar su sangre y voy a valorar su resurrección. Porque todo ello afecta mi vida
para vivir una vida diferente en tu presencia, en la gloria y en la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta mañana, si nunca has tenido esta experiencia con Jesús, de una vida transformada, de una vida cambiada por su sacrificio, Jesús está a tu lado, deseando salvarte, perdonarte, deseando hacer de ti una nueva creación, para que recibas los efectos de su sacrificio, de su sangre y de su resurrección. Si ahí donde estás quieres empezar una vida con Dios, una vida con Cristo, una vida de paz, una vida de libertad, una vida de santidad, una vida en su presencia, en su reino, dile a Jesús que lo recibes como tu Salvador. Pídele a Jesús que perdone tus pecados. Pídele a Jesús que salve tu alma. Y el Señor lo hará en esta misma hora. Y el Espíritu Santo podrá morar dentro de ti para guiar tu vida en la perfecta voluntad de Dios. Deseo toda bendición para tu vida y para tu familia en el nombre de Jesús. Y recuerda, existimos por ti. Estamos aquí por ti. Estamos comprometidos con Dios y contigo por tu felicidad y por tu salvación. Contáctanos y estaremos aquí para ayudarte en lo que no entiendas, en lo que quieras entender, en lo que quieras profundizar. Estamos aquí para ti. Recuerda, existimos por ti. Dios nos permitió existir por ti y nos mandó a hablarte el mensaje de la salvación, el mensaje de la verdad, a ti y a tu familia. Así que no dudes en contactarnos y en buscarnos si necesitas una ayuda espiritual. Cómo entender, cómo acceder, cómo disfrutar de esta vida abundante que Jesucristo vino a darnos. Estamos por ti en el nombre de Jesús. Padre, quiero darte gracias por cada persona que en este día, Señor, oye tu palabra. Precioso Espíritu Santo de Dios, gracias por confirmar la palabra, tu palabra con las señales prometidas. Gracias por guiar a cada persona a la verdad. Gracias por enseñarles todas las cosas. Gracias por tomar de lo de Cristo y hacerlo saber. Gracias por recordar lo que Dios nos ha dicho. Gracias por convencernos de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento. Gracias por consolar nuestras vidas, Espíritu Santo. Gracias por producir en nosotros el querer como el hacer. Gracias por derramar el amor de Dios en nuestros corazones para poder amar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, por ayudarnos a guardar y a poner por obra la palabra de Dios. Gracias por confirmar tu palabra, Señor, con las señales prometidas en el nombre precioso de Jesús. Que tengan un feliz día, que celebren la salvación en Cristo Jesús y recuerden, estamos aquí para ustedes en el nombre precioso de Jesús. Alabamos, bendecimos, exaltamos y glorificamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que murió por nosotros, pero que también resucitó para injertarnos en Él, a fin de que seamos uno con Él, uno con el Espíritu Santo, uno con el Padre, en su reino, en su gloria, en su victoria y en esta salvación tan grande. Bendiciones para todos, un feliz día. Les amamos en el nombre de Jesús.